Amigas, amigos, muy buenas noches. Estamos en versiones públicas. En días recientes, en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados se completó el proceso legislativo para la aprobación de una nueva ley de telecomunicaciones y de radiodifusión que amplían y reconocen muchísimas cosas, sobre todo en beneficio de las audiencias mexicanas. También se reconocen y se regulan y se legisla sobre los derechos de la propiedad comunitaria de medios indígenas, por ejemplo, y algunas otras cuestiones importantes que tienen que ver con la regulación del sector al concretarse la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y que una parte de sus funciones es adoptada por la Agencia Digital y también la parte que tiene que ver con la competencia económica. Se crea un organismo o una instancia que va a regular esto. Para explicarnos los avances y la polémica que se ha generado en torno a esta ley, pues para mí es un honor siempre tener a Javier Corral, que ha sido un amigo y un compañero legislador, que para mí ha sido un faro, una luz. Son pocos, realmente pocos los legisladores que se especializan en temas como estos y que además no solamente se especializan, sino que tienen una posición política siempre a favor de la sociedad y no a favor de los poderes fácticos y de los poderes mediáticos que en los últimos 30 años han sido los que han legislado. Yo creo que, Javier, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Genaro, muchas gracias por la invitación y por supuesto que para mí también es un privilegio platicar contigo, porque efectivamente pues hemos coincidido, convergido en muchas 97 batallas. a la fecha. Así es, muchas batallas legislativas en este tema. Decías algo muy importante en esta introducción. Sí, yo creo que en las últimas décadas, fácilmente las últimas 4 décadas en México, el modelo que ha imperado pues es el modelo mercantil, un modelo fundamentalmente privado, y la legislación ha sido reflejo de ello. Ayer leía yo a Irene Levy en un artículo en El Universal que terminaba diciendo que en su trayectoria y experiencia en el tema, era la primera vez que en una legislación no se veía la pluma de Televisa. Exactamente. Y yo diría la pluma de la industria o de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Porque las leyes en materia de radio y televisión fueron confeccionadas en 1960 en la oficina de uno de los directivos de la Cámara de la Industria de la Radio y de la Televisión. Una legislación que incluso regulaba una industria. Y así decía la ley de 1960. Cuando una ley pues lo que regula es una actividad o un servicio público. O derechos. O, por supuesto, derechos. Entonces, sí es efectivamente la primera ocasión en que no se hace presente de manera determinante pues la pluma o la redacción de algún operador o actor específico dentro de este sector. ¿Ni de telecomunicaciones? Ni de telecomunicaciones. Que ahí son los gigantes, los otros gigantes del sector. Bueno, es que esta ley conjuga los intereses más importantes en lo político y en lo económico del sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión en México. Así es. Y por eso es una legislación siempre tan polémica y es una legislación siempre tan interesada para algunas partes y por eso también a veces se desatan descalificaciones y campañas de desprestigio sobre cualquier intento que busque no solo ordenar, sino equilibrar esos intereses, no solamente frente al Estado, sino particularmente frente a la sociedad. Esta legislación recupera en un 70 o 60% lo que ya estaba en la legislación de 2014, en la legislación del Pacto por México, que además fueron negociadas y aprobadas por el PAN, por el PRI, por un sector del PRD.
Y sin embargo, ahora están un sector de la oposición, como evidentemente el más crítico, el más contundente ha sido Ricardo Anaya, del senador del PAN, diciendo que es una ley mordaza y que es una ley espía. Y cita artículos que en realidad no se modificaron, ¿o sí se modificaron? No. Bueno, en primer lugar, habría que efectivamente decir que esta legislación o esta nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión es mucho mejor que la actual. Efectivamente, no tiene la característica, el nuevo órgano regulador, de la autonomía constitucional, toda vez que ésta se extinguió con las reformas de diciembre del año pasado. Así es. Una autonomía que también, hay que decirlo, ha sido muy santificada per se. Y tampoco es cierto, las autonomías por sí mismas no garantizan una total independencia, imparcialidad u objetividad. A lo mejor terminan siendo independientes del gobierno, pero no necesariamente de los actores u operadores relevantes de este sector. Así es. Que luego logran tener a través de integrantes de estos órganos correas de transmisión para la defensa de sus intereses. La autonomía no impide la cooptación y lo que le llaman de hecho, no la impidió. La captura. De hecho, no la impidió. Sí sigo creyendo que para un modelo de competencia efectiva, la autonomía era necesaria. De hecho, yo voté en contra de la desaparición de la autonomía de IFT y de la COFESE, de ambas. Ahora bien, la presidenta de la República planteó una iniciativa que de suyo es un buen proyecto, era un buen proyecto, pero contenía errores, contenía un diseño que fue descuidado en su versión final y diseño que a ella misma, debo decirlo como es, terminó no gustándole, sobre todo cuando se cercioró de las redacciones ya específicas. Esta iniciativa pasó por un proceso de discusión, de rectificación, de análisis abierto, en lo que llamamos un parlamento abierto. Se generaron 5 conversatorios. Tengo que reconocer que la voluntad política de la propia iniciadora propició que efectivamente estos conversatorios tuvieran una amplitud de voces discrepantes, pero también de voces expertas que sin duda enriquecieron, aportaron, propusieron, y finalmente la iniciativa terminó, o el nuevo dictamen terminó recogiendo varias de esas propuestas. Sí enriqueció a la iniciativa. No, por supuesto que la enriqueció en mucho, sí. Y también restituyó cosas que la iniciativa había eliminado de la actual legislación, porque como tú bien lo dices, en estricto sentido no estamos ante una nueva ley, porque recupera o recoge casi el 70% de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y luego incorpora otras disposiciones que ya tenían objetivos muy claros dentro de lo que constituye la visión social de este gobierno y del movimiento de la Cuarta Transformación. Un énfasis muy importante en garantizar a todos los mexicanos un derecho fundamental que es el derecho al Internet, como un derecho habilitador de los demás derechos digitales. Así es. Un derecho que es instrumentador de derechos y libertades muy importantes. O sea, nada podía ser más contrario a la censura que el objetivo de expandir Internet. Y ahí la iniciativa y ahora el dictamen ha desplegado una serie de medidas muy importantes para que el Estado no solamente fomente y promueva el crecimiento del Internet, sino para que el Estado mismo pueda llevar Internet ahí donde los operadores no lo hacen o lo hacen mal o lo dan muy caro. Y entonces se abrieron muchas figuras y muchas posibilidades para esta expansión del Internet. Cosa que no le debe haber gustado a muchos de los que dan el servicio privado de Internet, ¿no? Así es, porque en realidad lo que ha pasado es que los operadores privados han dejado de cumplir sus metas de cobertura social, se han abandonado áreas prioritarias de
de extensión, de expansión de la Así red es. de Internet. Y no solo eso, porque no solo es un tema de que han dejado de invertir en áreas aisladas, apartadas, sino también en áreas urbanas. Los precios no resultan asequibles. Hay muchos celulares que están apagados y muchos celulares en nuestro país que no se pueden recontratar o renovar su plan por los precios, por los costos. Por eso el acceso a Hay un Internet, abuso, ¿no? Una especie de abuso Por de supuesto, los tarifario. tarifario. que ellos lo explican en función de los costos del espectro que México tiene, sobre todo en los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, también la nueva ley da una respuesta a esa queja, voy a decirlo de alguna manera. El Estado ahora podrá proveer servicios de telecomunicaciones al usuario final mediante concesiones de uso comercial. ¿Uso comercial? Uso comercial, para asegurar esas condiciones de cobertura geográfica, pero también para asegurar precios asequibles a las personas. Sí. Y debo decir que hay una política en la nueva ley de exenciones y descuentos. El Estado también ofrecerá, bueno, el Estado participará cuando sean de fines comerciales o para uso comercial en las mismas condiciones que los privados. Esto es, el Estado irá a un proceso de licitación pública, el Estado pagará derecho de acceso al espectro y derechos de explotación del espectro. Y eso va a ser muy interesante porque esa va a ser una gran presión a la baja en los precios, en la propuesta y en la oferta que hagan los operadores. ¿Y Estado solo nacional o pueden ser gobiernos estatales? No, el espectro es una facultad exclusiva de la Federación. De la Federación, exacto. El otro tema que tiene que ver con esta garantía del derecho al Internet tiene que ver con esta disposición de ofrecer descuentos en los costos de espectro a los operadores si se comprometen con metas de cobertura social y precio. Y esa también será una gran presión hacia la baja. Entonces, el primer objetivo es que es Internet como el gran instrumento libertario de nuestra época, como el gran instrumento que posibilita pues no solamente el conocimiento, la información, sino servicios de salud, educación, cultura, recreación, etcétera. El segundo gran objetivo de esta legislación fue fortalecer al Estado en su rectoría sobre el espectro radioeléctrico frente a procesos de concentración, frente a ventajas indebidas de los operadores, frente a abusos de los radiodifusores, frente a excesos de la televisión. Fortalecer al Estado a través de la legislación que recupera los derechos de las audiencias. En el 2004, tú recordarás, Sí. fruto de una larga batalla Así es. del derecho a la información, Que se incorporó en la Constitución y luego en la legislación secundaria pues se fue minimizando hasta que la desaparecieron en el 2017. en el 2013 la reforma era muy robusta en varios temas, de competencia, de derechos de audiencias, y algunos transitorios de la propia reforma constitucional terminaron demeritando, por ejemplo, el tema tan importante de la preponderancia, señalada en un transitorio de la Constitución para realizarse por sectores y no por servicios. La ley Cablecom. ¿Sabe que la ley Cablecom Para que Televisa pudiera mantenerse como un operador monopólico en la televisión restringida, Así es. en el audio y la televisión restringida, y no permitir la entrada de Teléfonos de México como un competidor, ¿no? Exactamente. Al medirle, por ejemplo, a Slim todos sus ingresos o su número de usuarios por sector, pues evidentemente será un preponderante por muchos años que se le impida poder entrar a otros sectores de las telecomunicaciones o de la radiodifusión. Aquella legislación, aquella reforma constitucional, además de que en los transitorios se le menguaban algunas cuestiones, también en la ley no todo se reflejó como estaba en la Constitución. Sin embargo, vamos a decirlo en términos generales, era una buena ley, es una buena ley. A mí me tocó votar en contra de esa ley en lo general,
en lo particular, porque precisamente vi vaciados. En la secundaria, En la no del en la 2014. reforma No, constitucional. yo voté la reforma constitucional a favor. Sí. En la secundaria del 2014. Porque se vaciaban, para mí, un tema muy importante que era el tema de la competencia. Así es. Competencia efectiva. Bueno, sin embargo, esa legislación del 2014 vino teniendo resultados. Pero en el 2017, senadores del PAN y del PRI la embatieron como correas de transmisión de los intereses de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, pero particularmente de Televisa, que siempre ha querido derribar los derechos de las audiencias. Exactamente. Particularmente ha querido derribar la figura del defensor público de la audiencia y también ha querido derribar una disposición que invariablemente ha estado en todos los proyectos legislativos que yo he conocido en mi vida, que es la atribución del Estado para suspender precautoriamente transmisiones a quienes violenten los derechos de las audiencias, tanto en los derechos en general como particularmente en la programación infantil. Obviamente, previo apercibimiento. Que es en realidad... Sí, no es arbitrario que de una y otra vez va a bajar la señal, como No, ellos pero ni siquiera es la caricaturizando. señal. Esto es muy importante porque también hay una polémica en torno de bajar señales a suspender una transmisión de un programa o de un segmento de un programa. Ah, ok. No, bajar señal es una cosa y suspender una transmisión de un contenido específico es otra. En ese sentido, técnicamente, las cuestiones están diferenciadas. Efectivamente... Pero ellos lo mezclan, ¿no? En el debate que están queriendo Bueno, es que promover. hay una magnificación, una distorsión y hay mentiras. Le he dicho al propio Ricardo Anaya que efectivamente ha sido muy crítico, pero en esta ocasión no ha sido contundente, porque la contundencia yo la asocio a la verdad, claro, la asocio a un análisis objetivo y ha magnificado hasta el nivel de llegar a contar mentiras en el Pleno del Senado de la República la noche de la aprobación de esta legislación. Y además en una posición que realmente pues, fue muy absurda, porque en las comisiones se abstuvieron, luego advirtieron que si se pudieran generar dos cambios en dos artículos, ni siquiera eliminar dos artículos, generar dos cambios en dos artículos, ellos podrían votar a favor. No hubo respuesta en las valoraciones que se hicieron, sobre todo en el tema de la geolocalización en tiempo real, y entonces se regresaron al extremo del que habían iniciado. Y para poder justificar el voto en contra, tuvieron que volverla a calificar de ley espía, de ley censura, de mordaza, de que ahora el gobierno va a decir qué se dice y no se dice. Una serie de cosas que realmente son muy preocupantes, que se hagan o que se vayan a esos extremos. ¿Por qué? Porque ahí pierde el país en esa actuación de la oposición. Sí. Porque la oposición tiene una tarea fundamental para la vida democrática de México, que es el de señalar con rigor y con precisión los equívocos, las fallas, las deficiencias del gobierno. Cuando el gobierno rectifica y cuando el gobierno reacciona y cuando el gobierno atiende y recoge las propuestas y hace un ajuste mayor a una iniciativa presidencial, que la oposición tampoco sea capaz de reconocer eso, pues es una torre de Babel. Y entonces termina perdiendo fuerza moral la oposición y termina el gobierno o sectores del gobierno o, vamos a decir, actores políticos dentro de este movimiento terminan radicalizándose y termina diciéndose, bueno, ¿y entonces para qué se hacen los cambios si de todas maneras todo termina igual? Así hagamos 89 o 90 y tantos cambios que fueron los que hicimos, de todas maneras votan en contra y de todas maneras se mantienen en los calificativos. Entonces, pero el MC votó a favor. Votó a favor, MC. Además, una posición espléndida de Alejandra Barrales. Alejandra Barrales tiene una experiencia también en el tema. Recuerdas que fue presidenta de la comisión. Alejandra supo identificar muy bien no solo el valor de los cambios, sino el momento político de llevar a cabo un proceso legislativo en el que se escuchó a las personas, que se escuchó a las partes, y obviamente porque se sintió reflejada con varias de sus propias preocupaciones. Claro. Si alguien alertó en el debate parlamentario sobre la concentración de funciones en la Agencia de Transformación Digital, con mucha puntualidad fue ella.
que tenía medidas 90 atribuciones a la Agencia de Transformación Digital, ¿no? Entonces, me parece que la posición de MC fue muy buena. Y se redujeron, o sea, la MC sí modificó su postura. No, MC votó a favor. Exacto. En las comisiones se abstuvo, pero luego votaron a favor. Ahora, el PRI, pero en mi posición, pues el PRI no es un referente de nada, ¿no? Sin embargo, el PAN ha desaprovechado una oportunidad, porque todo es magnificación y todo es mentira. Pasaron de la magnificación a la tosudez, a la obcecación. Y entonces yo he comparado todo lo que se ha dicho ahora de la ley de telecomunicaciones por parte de legisladores del PAN, y luego lo he trasladado a lo que dicen de otras leyes, y yo digo, pues yo creo que están igual diciendo mentiras como dicen de esta, ¿no? Porque, bueno, yo no soy especialista en todas las materias. Claro. No soy especialista en ninguna, pero en este tema más o menos le sé. Bueno, entonces lo que te quiero decir es, al final, estábamos en que terminaron... Y le hicieron un gran daño a sí mismos, o sea, con esa posición. En el derecho a las audiencias. Y en el derecho a las audiencias. Perdón, se derribaron en el 2017, sí, ¿no? Para derribar estos dos artículos, uno de ellos el de la suspensión de transmisiones. Tú me preguntabas si era bajar la señal. Así es. Y he dicho que son suspender transmisiones, no bajar la señal. Así es. Bueno, pero que este es un instrumento muy importante, porque es el único instrumento que tendrá la Comisión Reguladora, que será la encargada de la vigilancia de contenidos en radiodifusión mediante una unidad especializada, para hacer cumplir a los concesionarios estos derechos de las audiencias. Y a mí también me puede mucho, lamento el retraso político, jurídico, de visión que tiene la industria sobre los derechos de las audiencias. Porque yo creo que en ningún país del mundo los emisores luchan tanto contra sus audiencias a las que se deben. La audiencia es el mensaje. Pero además, una de las cosas que quería el PAN era modificar una fracción de un inciso del artículo 10 de la fracción 53 que alude a esa facultad de suspender transmisiones que está vinculada a los derechos de las audiencias. O sea, la oposición, en su peor momento político de sintonía popular, luchando contra los intereses ciudadanos. Una paradoja. Es radicalmente distinto a lo que tú defendiste como legislador del PAN. Claro, a ver, la verdad, y la línea general del PAN. a mí me parecía eso grotesco, paradójico, y yo les decía, oigan, ¿cómo se exhiben de esta manera, no? Mira que en el tema de la geolocalización, ahí estuvieran diciendo que la privacidad y que los datos y todo eso, eso yo llegué también a suponerlo en el 2014. Sí. Sin embargo, la Corte revisó el artículo, validó la constitucionalidad de lo que ahora es el 183, en la ley federal era el 190. Bueno, todavía sigue siendo la ley federal vigente porque todavía no se publica, todavía no se decreta por la presidenta, pero pronto lo va a hacer. Ese artículo tiene 10 años, Genaro, de vigencia en nuestro país. El de la geolocalización, que dice que por ahí nos van a espiar a todos. Es que en realidad, fíjate lo que es ese artículo. Ese artículo le da facultades a una autoridad competente para solicitar a un operador de telecomunicaciones la geolocalización en tiempo real de un dispositivo móvil. Y dice el artículo, de acuerdo a la legislación aplicable. ¿Qué significa esto? Bueno, de acuerdo a la legislación en materia de derechos humanos, Así es. de acuerdo a la legislación en materia de datos personales, de acuerdo a la legislación de debido proceso y autorización judicial. O sea, ese artículo remite al Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo sustantivo dice que la autoridad, el Ministerio Público, puede pedirle a un operador la geolocalización inmediata de un dispositivo móvil para efectos de delitos de alto impacto, secuestro, desaparición, etcétera. Y que luego, 48 horas después, tendrá que ratificar ante un juez de control esa solicitud para validar la autorización. Ellos querían
que este artículo dijera previa autorización judicial. Previa. Previa. Y la verdad es que este artículo, desde hace 10 años, Sí. está pensado dentro de una racionalidad que tiene que ver con uno de los principales retos que tiene el país, que es la seguridad pública, que es la criminalidad, que es la delincuencia organizada. Y esta disposición ha confirmado su ¿Utilidad? utilidad. La Fiscalía General de la República y las comisiones nacionales y estatales de búsqueda han confirmado la importancia de tener una disposición así en tratándose sobre todo de un delito tan dramático como es la desaparición. Y eso fue lo que la Corte confirmó, que en tratándose de un contexto de seguridad pública, de persecución de delitos de alto impacto, esta disposición no violenta la Constitución. Y tenemos que hacernos cargo todos de que el reto más importante que tenemos hoy por hoy como país es la seguridad pública, es el combate a la delincuencia organizada y todos necesitamos colaborar con la justicia y la seguridad. Y quienes pueden hoy colaborar de una mejor manera son los operadores de telecomunicaciones que tienen los sistemas, que tienen la georreferenciación. Exactamente. Y que le permiten a la autoridad salvar una vida o rescatar a un ¿Y secuestrado. ellos estaban en contra, los operadores? No, los operadores no están en contra. Entonces, Los operadores no han estado en contra. Acá se ha politizado de más el asunto. Yo digo que conforme la oposición, conforme el actor político está en la oposición, piensa de una manera, cuando está en el gobierno piensa de otra. Así ¿no? es. Pero a ti te ha tocado estar en la oposición Sí, siempre interna. Pues también, eso es cierto. Ahora, debo decirte que estas disposiciones, las dos disposiciones en las que terminó el PAN refugiándose para votar en contra, pues están en la actual ley y no dice una coma más o una palabra más el nuevo dictamen. Exacto. El artículo de la suspensión está exactamente en los términos de la actual ley. El artículo de la geolocalización está exactamente en los términos de la actual ley. Y además con una ventaja. Nosotros sí eliminamos el registro nacional de usuarios de telefonía móvil. Ah, ok. Que estaba en la legislación y que la Corte invalidó. En ese sentido, yo puedo asegurar con absoluta certeza que esta legislación ni es censura, ni es mordaza, ni es espía, Exacto. que es una mejor ley que le va a generar muchos bienes a la nación y particularmente a quienes son los destinatarios finales de las telecomunicaciones y la radiodifusión, el sujeto esencial de la democracia, el ciudadano. Exactamente. Vamos a un corte. ¿Cómo no? Javier, no nos dejen, regresamos. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos con el senador Javier Corral. En la última parte del anterior bloque, lo sentencia así. Esta ley ni espía ni censura, sino que tiene como prioridad al sujeto esencial de la democracia y de los medios, que es el ciudadano. Pero también necesitamos nuevos instrumentos de regulación y un nuevo órgano regulador a raíz de la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cómo queda esto? ¿Cuánto tiempo va a durar el IFT? ¿Y cómo se va a configurar el nuevo órgano, Javier? Este es el tema que quizá tuvo la mayor reconfiguración en el dictamen. La mayor. Sin duda. ¿En los conversatorios? ¿A raíz de los conversatorios? A raíz de los conversatorios. Porque una de las preocupaciones señaladas por muchos actores en estos conversatorios fue la concentración de atribuciones que tenía la Agencia de Transformación Digital. Un diseño que descansaba pues en un modelo unipersonal. Y entonces... Pues el titular iba a absorber todas las facultades del IFT. Todas las atribuciones que tenía el IFT pasaban al titular de la Agencia de Transformación Digital, que no es un asunto de nombre y apellido, sí, porque muchos quisieron personalizar en Merino la discusión. Sí. Pero es que ese diseño
estaba mal, fuera quien fuera, porque los intereses que concurren en un sector como este requieren de una decisión técnica, pero también colegiada. Claro. Y por lo tanto hemos creado un nuevo órgano regulador que se parece mucho a la COFETEL de entonces, no al IFT. ¿A la del 97-98? Sí, cuando la COFETEL existía, estaba adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y dependía del Ejecutivo. Así es. Sin embargo, tenía la COFETEL autonomía técnica y tenía posibilidad como máximo órgano de decisión para generar decisiones técnicas y no políticas. Okay. Y eso es muy importante. ¿Tenía capacidad de veto? ¿O puede vetar una decisión del titular de la agencia? No. Lo que puede hacer y lo que va a hacer es que todas sus decisiones son públicas, todas sus discusiones son públicas y los resolutivos son públicos, y el que va a tener que tener pues cierto cuidado y precaución con esas decisiones es el titular de la Agencia de Transformación Digital. Exacto. Ahora bien, se crea este órgano bajo la figura desconcentrada. Va a estar integrado por 5 comisionados, van a durar 7 años. ¿Quién los designa? Los propone la presidenta de la República y los ratifica el Senado de la República. Este es un órgano colegiado que tendrá autonomía técnica, operativa y de gestión. Y a su cargo tendrá toda la regulación del sector de las telecomunicaciones. O sea, este será el órgano colegiado que se encargue de otorgar, renovar, revocar concesiones. Así es. Es el órgano que regula las telecomunicaciones, el internet, también la telefonía, radio, televisión y audio restringidos y televisión restringida, satélites. La administración del espectro está en manos de este órgano regulador. La política pública de promoción, de fomento, le toca a la Agencia de Transformación Digital. Ok. Lo ejecutivo, digamos. Sí, y lo administrativo en términos de política pública. Okay. Las atribuciones. Por cierto, esta comisión reguladora no va a tener el tema de competencia económica en el sector. A diferencia del IFT. A diferencia de IFT, que efectivamente no solamente regulaba telecomunicaciones, sino también competencia en el sector de las telecomunicaciones, pero hubo una reforma constitucional promovida por la presidenta en diciembre pasado que otorgó esta facultad exclusiva a la nueva agencia antimonopolios para regular el servicio de radio, difusión y telecomunicaciones e imponer la regulación asimétrica a este sector. Okay. Entonces, la política pública a la agencia, la regulación del sector a la comisión reguladora y la competencia económica a la agencia antimonopólica. Sin embargo, la legislación establece un vínculo muy importante. La agencia antimonopólica recibirá una opinión mediante dictamen de la comisión reguladora, pues que es la que está en el día a día en términos del comportamiento de los usuarios, de su número de sus capacidades, de su número de clientes o de ingresos, etcétera. Entonces, te pongo un ejemplo, si se puede. Sí, claro. Desde el 2011 está abierta la guerra entre Grupo América Móvil y las televisoras para que no se le dé el cambio de título de concesión a Telmex y pueda dar servicios de televisión restringida. Y sigue, y entiendo que sigue el debate, o sigue el interés. Y seguirá mientras no se reforme ese transitorio de la Constitución. Ah, es el transitorio de la Constitución. Que generó la definición de preponderancia por sector y no por servicio. ¿Esto no lo reformó esta ley? No, es decir, sin embargo la nueva ley antimonopólica, el nuevo órgano antimonopólico, sí podrá, a la luz de lo que ya se ha hecho, revisar las medidas de preponderancia y los factores que determinaron a Teléfonos de México como preponderante en ese sector y lo que falta por hacer en materia de radiodifusión. Porque el problema es que, pues una cosa es que deje de ser preponderante Slim en telecomunicaciones, que no lo puede dejar de ser. Sí. ¿Sí? Sí, exacto. Por ningún motivo, con regulación asimétrica. Pero el otro tema es que el otro no pueda ser declarado preponderante en televisión restringida. Así pues es. Porque eso está generando condiciones muy ventajosas
que terminan afectando en términos de calidad de servicio y precios a los usuarios. Pero afectó a la propia empresa, es decir, lo que gastó Televisa en comprar cableras a precios de oro, a final de cuentas no le resultó. Es decir, la pregunta es, Por eso ¿quién se han definiría metido- el juego del triple play o del cuádruple play en México? Por eso la Comisión Reguladora La Comisión. y obviamente la Agencia Antimonopólica. Ok. Es una labor de ambas. Bueno, para concretar, el órgano regulador tiene ahora facultades, pues la mayoría de las facultades que tenía el IFT, Exacto. incluida la vigilancia de contenidos. Incluida. Sí, incluso la expedición de lineamientos en términos de derechos de las audiencias y de defensores públicos de audiencias. Este rediseño hizo que se reacomodaran todos los artículos de la ley, del proyecto. Incluso creció el proyecto en 21 o 23 artículos. Más. 21, 23, 22. Más, sí. Wow. Ahora, el otro tema importantísimo, Javier, es los medios comunitarios y los medios indígenas. A ver, ese es el tema. Ese es el tema de temas. ¿Por qué? A ver, porque esta es la primera ocasión en toda nuestra historia de batallas Sí. legislativas, en todas las épocas de los esfuerzos legislativos, en las que realmente se genera un fortalecimiento a los medios de uso social, que son los medios sin fines de lucro. Que no pertenecen a la industria. Es decir, es la primera vez que ya no solo se regula la industria. Así es, o sea, la verdad es que este es un énfasis colocado por la doctora, por la presidenta de México, Sí. la doctora Claudia Sheinbaum. Aquí hay un fortalecimiento que no se había producido en anteriores legislaciones, ni en la del 2014. Por ejemplo, los medios de uso social estaban en una confusión de medios de uso social comunitario, indígena y afromexicano. Exacto. Hoy están debidamente distinguidos medios de uso social genérico, medios de uso social comunitario, medios de uso social indígena y medios de uso social afromexicanos. 4 usos sociales. 4 usos sociales. El genérico, pues es el que incluso se despliega en zonas urbanas dentro de capitales que pertenecen, por ejemplo, a universidades, a instituciones sociales, etc. Hemos atajado, por un lado, la simulación que se ha dado Sí. en la autorización de uso social genérico. ¿Por qué la hemos atajado? Era un disfraz del uso comercial. Porque hemos visto simulación. Así es. Por ejemplo, ahora la ley contempla una disposición para que aquel que tenga concesiones de uso comercial no puede tener concesiones de uso social. Ah, ok. Y o sea, Es que hay grupos no se radiofónicos. pueden desdoblar, exacto. Es que hay grupos radiofónicos muy poderosos que tienen concesiones de uso social. Y ellos dicen, bueno, es que estamos haciendo una labor social, es que esa es la parte de la hipoteca social que estamos entregando a nuestras audiencias. No, lo que están haciendo es acaparar espectro Exacto. para quienes sí pueden realizar esa labor social de una manera mejor y con una visión social. Bueno, entonces lo primero es atajar la simulación, pero luego la legislación facilita, como no lo hacía la actual ley porque tenía trámites muy engorrosos, el acceso al espectro para radio comunitaria, para radio indígena y afromexicana. Y lo que hace con medios de uso social genérico es que ahí sí refuerza los requisitos, impone obligaciones de transparencia en ingresos y composición Así es. accionaria, porque se trata de atajar la simulación. Entonces, esa es la primera medida, facilitar el acceso a medios sociales indígenas, comunitarios y afromexicanos y permitirles el acceso al conjunto de la banda. Porque hoy No solo para un cachito. no, pues se les restringido da para la ellos. parte más alta de la Así banda. es, Pues así oye, es, la que peor se oye. La peor se oye, la que no llega, la que no tiene mucha redundancia, la que con, No tiene cualquier, con cobertura. cualquier cerro se acabó la señal, ¿no? Así es. Ahí tienen que reproducir con megáfono. Así es, ¿no? todas las zonas de sombra de los cerros te todo, van a... todo lo que se conoce como las zonas grises, ¿no? Así Bueno, es. entonces, aquí Ah, qué bien. pero el otro tema más importante es que por primera vez
se les autoriza a los 4 usos La propiedad colectiva. poder, bueno, se reconoce la propiedad colectiva en términos de derechos de comunidades indígenas y pueblos indígenas como sujetos de derecho, porque hemos tomado la nueva base del artículo 2 constitucional en esta materia, ¿no? Exacto. Por eso Adelfo Regino anda brincando en el Twitter, felicitando y agradeciendo y Así diciendo, es, ¿no? yo no estoy aquí. Porque están muy contentos, Así es. porque hemos llevado esa definición jurídica que es fundamental, porque había una disposición en la actual ley en donde se le otorgaba a personas indígenas. Exactamente. No, pues personas indígenas, hay que tener mucho cuidado con eso, porque tú te adscribes a una Como comunidad indígena y ya eres eres un indígena, ¿no? cacique Entonces es más importante el concepto político. comunidad y pueblo indígena, porque eso sí representa y garantiza una proyección de uso, de costumbre, de cosmovisión, de cultura indígena. Además de que se les da esta facilidad, se les autoriza comercializar publicidad, vender publicidad, Exacto. hasta por el 3% del tiempo total de transmisión. Ya desaparece esa figura horrorosa del patrocinio que No, nada más aparte no pueden te- tener patrocinios. Pero el Aparte patrocinio no pueden te tener servía. donativos. Aparte pueden perfecto. generar convenios con otras instituciones y fondos, etcétera. Y luego, una cuarta medida. Se obliga a la federación y la ley exhorta a los estados, porque el podrá en esos términos pues es exhortar Así es. a los estados y a los municipios a destinar del 1 y hasta el 10% de los presupuestos aprobados para servicios de comunicación social a los medios de uso social, prioritariamente, de forma prioritaria, a la radiodifusión comunitaria, Sí. indígena y afromexicana, para efectos de cuidar que la equidad Así es. en términos de esta radiodifusión, pero también la prioridad que tiene esta radiodifusión sobre la de uso social genérico. Exacto. Entonces hay pues un conjunto de cosas muy importantes. Puede crecer el pastel del 1%, evidentemente. Bueno, yo insistí mucho mucho insistí en que hubiera una obligación de decir, a ver, pues el 3, el 4, el 5. Pero estamos en una realidad. Sí. Todavía no se ha ajustado bien a bien el déficit público. Así es. Y aunque la doctora Claudia Sheinbaum ha expresado que este próximo año habrá un incremento sustancial a medios públicos, ahora está terminando, según me explicó ella, Sí. todo un presupuesto que tiene que ver con equipamiento y la compra expansión de final de infraestructura. antenas y de cosas así. Ahora vendrá un nuevo impulso a medios públicos porque la ley obliga a la Agencia de Transformación Digital a generar mecanismos, acciones y un plan de financiamiento para los medios públicos. La agencia tiene que hacer este plan. Eso le dice la ley. Ok. Pero no solo eso. Hemos pensado en un fondo que puede partir incluso de los ingresos que por multas o derechos de acceso a espectro y explotación de espectro generan los privados, los particulares, que son formas no europeas, como dijo uno de los concesionarios ahí, ¿no? Pues son formas europeas. No, hombre, pues es más brasileiro que ¿no? O sea, más Así es. argentino y, en fin. Porque es un modelo en el que los medios públicos ¿Y deben estamos tener hablando de viabilidad. medios públicos federales y estatales? Todos los medios públicos. Todos. Los medios públicos son medios públicos por concesión federal, estén en manos de un municipio, de un estado, de una universidad, del gobierno de la República, Sí. de una secretaría de Estado o del Instituto Nacional Indigenista, ¿no? Sí. Esos son los medios públicos, que por cierto, recuperamos todos los principios editoriales con los que los medios públicos deben regir su conducta editorial. En términos de transparencia, de Así rendición es. de cuentas, de participación ciudadana y del dato de pluralidad. Estamos obligados, Así es. y la doctora Sheinbaum en este tema
más que nunca, está obligada en esto que se ha llamado el segundo piso de la Cuarta Transformación a hacer de los medios públicos medios realmente de Estado y no solo reflejo o proyección del gobierno. Este es un tema que es muy importante que quedara en la legislación para asegurar la pluralidad. Así es. Que es pluralidad no de corrientes internas, sino de voces discrepantes con relación al mismo gobierno y al mismo Estado, ¿no? ¿Y qué sucede? Yo acabo de celebrar en una reunión que se haya hecho un ejercicio aquí mismo, una entrevista que a mí de repente me llamó la atención, la que le has hecho a Hernán Gómez Bruera, autor de 2 libros muy polémicos sobre el tema de la justicia en la 4T. 2 libros muy críticos. Me da mucho gusto que frente al vacío que se le ha hecho en otros medios de comunicación, aquí se haya abordado ese tema. Así es. Que toca centralmente a una figura cercana a la presidenta de la República, o no sé si cercana o no, pero que trabaja con la presidenta de la República. A 2 figuras que fueron cercanos a los 2 presidentes. Bueno, sí, ese traición en Palacio, dices tú. Exacto, traición en Palacio con Julio Scherer, y en el caso de pero hay que siempre decir Julio Scherer Ibarra. Porque hay un Julio Scherer García. Así es. Y hay un Julito. Exactamente. Bueno, pero ya se me volvió la onda. Que celebras la pluralidad. Entonces se reincorporaron los principios editoriales al dictamen, los principios de medios públicos. Entonces, esta otra parte, es fundamental. El impulso que esta ley le da a los medios sin fines de lucro es inédito. Exactamente, porque en esos medios sin fines de lucro están los públicos y los medios sociales comunitarios genéricos. Así es. Y los otros. ¿Qué va a suceder con la ley del sistema público de radiodifusión? Es decir, es la ley que se aprobó, porque casi la tenían olvidada, después de la reforma del 2014. Es la ley que rige este sistema público. Es correcto. Yo creo que a la luz de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, y en tratándose de medios públicos, es una legislación que valdría la pena revisar y observar para hacerla más eficaz. Y para que el papel del sistema público de radiodifusión, pues sí, cumpla con funciones de coordinación del conjunto de los medios en manos del Estado, pero también pues que tenga viabilidad financiera y posibilidades de incidir. Claro. Eso es muy importante. Yo creo que ese puede ser un segundo paso o tercer paso. Porque ¿cuál creo que va a ser el segundo paso? Algo que estuvo presente en esta discusión y que generó el polémico 109 de la iniciativa, que era, eso sí, apagar las plataformas digitales. Así es. Cuando no cumplieran sus obligaciones fiscales. Porque en realidad ese artículo, digo, hay que decirlo como es, era un complemento de la actual ley del IVA. Así es. Bueno, era fiscal, era un tema fiscal. Era un tema fiscal. De regulación. Y también era innecesario porque esta no es la ley sustantiva en materia de servicios digitales. Esta no es la ley sustantiva. ¿Hace falta una? Para allá voy. México está obligado a entrar ya a confeccionar una nueva ley de inclusión digital y o de servicios digitales. Qué maravilla. No hay que mezclarla con inteligencia artificial, porque esa es una expresión tecnológica. Esta es una plataforma de contenidos que también transmite contenidos, que también genera interacción. ¿Y que puede ser de propiedades públicas o de propiedad pública? No, y que además está desdibujando no solamente las geografías estatales, sino a nivel internacional. Son la verdadera amenaza. Las plataformas digitales se están convirtiendo en las nuevas amenazas, no para la soberanía de las entidades, para su democracia, para su cultura, para su propia identidad. Todo lo que dice Ricardo Anaya, que te van a vigilar, que te van a saber a qué hora vas a tu casa, a qué hora duermes, a qué hora comes, eso lo hace Facebook, eso lo hace Google, eso lo hace YouTube, eso lo hace Amazon, eso lo hacen ahorita las plataformas. Y lo más delicado es que esas plataformas digitales están en manos de 13 personas en el mundo. 13 personas. Pero uno de ellos andaba cogobernando hace poco con Trump en los Estados Unidos. Así es. Es lo que se denomina el nuevo
tecnofeudalismo, ¿no? Así es. Estos tecnólogos, estos ricos magnates tecnológicos que están imponiendo a través de las plataformas digitales, pues no solamente riesgos a la democracia, que están generando contenidos de odio, de discriminación, que están dándole un impulso brutal, inusitado, escandaloso al fascismo, Así es. a las formas neonazis de ver la política, de ver al Estado, de ver a la persona, de ver a la sociedad. Y este es un debate que va a ser muy polémico y que va a ser muy profundo, pero que es muy necesario. Es decir, ¿Nos va democratizar a pasar? el poder del algoritmo. A lo mejor el algoritmo no lo vamos a poder democratizar, pero las plataformas sí. Ok. Y poder generar responsabilidades también en materia de contenidos y particularmente de derechos de los usuarios en las plataformas digitales frente al abuso y los excesos. Nos va a pasar, lo advierto ahora en esta entrevista, lo que nos pasó hace 30 años, un poco más, un poco menos, cuando empezamos a decir que teníamos que legislar los medios de comunicación. Sí. Cuando pusimos ese tema sobre la discusión nacional, vinieron todo tipo de acusaciones y de calumnias. Fue largo el esfuerzo, pero se concretó el proyecto. Ahora tenemos que empezar de nueva cuenta a colocar esa mirada, porque ese es el nuevo riesgo real para la democracia, Sí. para la cultura, para la participación ciudadana, Para el derecho a la información. para el derecho a la información de los mexicanos. Es impresionante cómo el 80% de la población de este país ya se informa a través de las plataformas digitales o se malinforma. Es correcto. Y no hay ninguna obligación, ninguna, Ahora sí las pusimos plataformas. algo en materia de publicidad. ¿Solo de publicidad? Sí, solo de publicidad. Pero, ¿cuánto calculas que pueda, o en cuánto tiempo se podría hacer una ley de este tipo? Bueno, ya estamos tarde. Ya estamos tarde. Ya estamos tarde. Tendríamos que elegir un modelo estilo Hay un modelo Brasil. muy importante y una visión muy importante que encabeza en América Latina Gustavo Gómez. Gustavo Gómez está impulsando este debate y esta legislación, sobre todo para hacerla con mucha responsabilidad. ¿En términos de qué? Pues de los derechos de libertad de expresión, de derecho a la información, de derechos humanos. Derechos de los usuarios. De datos, de protección de datos personales, de derechos de los usuarios. Ah, mira, hablamos solamente del tema de los derechos de derechos las audiencias, pero también la iniciativa y el dictamen avanzó en un aspecto muy importante que son los derechos de los usuarios en telecomunicaciones. Así es. No solamente a la velocidad de los servicios, a la calidad de los servicios, a las tarifas, sino, por ejemplo, a incorporar el consentimiento del usuario de servicios de telecomunicaciones previo aviso del operador cuando le quieran cambiar su plan, cuando le quieran modificar su plan, porque pues esta es una de las mayores quejas que existe en las Exactamente. instancias de conciliación del consumidor. Eso estaba en manos de Profeco, aparentemente. Pero Bueno, la ley remite a Profeco el conjunto de disposiciones en materia de derechos de los usuarios en telecomunicaciones. pues se nos acabó el tiempo, querido Javier, pero si quieres una reflexión final que pueda englobar este ejercicio, es el primer piso de una transformación radical para la legislación de telecomunicaciones y radiodifusión. Yo creo que es una reforma realmente pionera, vanguardista en varios aspectos. Sí. Sí va a ser detonadora de cambios importantes en la radiodifusión social en México y en el modelo de gestión de medios públicos. Es una legislación que equilibra muy bien derechos y libertades, derechos y obligaciones, que hace una relación más fuerte entre el Estado y los operadores sin contaminar o interferir en los legítimos derechos de los agentes privados, porque mantiene una neutralidad en la competencia, mantiene una neutralidad en la red, y esos son dos factores tan importantes en la certeza jurídica para la inversión en México. Entonces es una mucho mejor ley. ¿Es una ley autoritaria? como dicen? No, fíjate que no. Debo decirte algo. La presidenta
tras la polémica, formó un grupo de trabajo. Obviamente en ese grupo me invitaron a mí por estar ya como coordinador de los conversatorios y de la coordinador del dictamen en el Senado de la República. Ella personalmente, pues revisaba cada cosa, ¿no? Y ahí traía su tablet, revisando las redacciones y qué decía y qué no decía. Y una preocupación siempre fue nada que huela a previa censura o a censura. Impresionante. Y la verdad es que pues eliminó todo lo que podía sugerir, insinuar o interpretarse como un mecanismo de previa censura. Por eso salió el 109, el 201, el 202, por eso se transformó el 210, por eso se eliminó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. O sea, todos esos aspectos fueron eliminados. Ahora, la importancia de la ley es fruto de un proceso bien interesante y aleccionador para todos. Cuando escuchamos al otro, cuando nos retroalimentamos de la opinión experta, cuando hay voluntad política, las cosas se hacen de mejor manera y los productos legislativos saben y huelen mejor. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas.